En las últimas horas se ha anunciado la mejor noticia que podía haber para el sector cripto. Y esto está generando un impacto súper alcista en Bitcoin y en todo el mercado. ¿Qué es lo que está pasando? Pues en este análisis vamos a ir directamente a comentar esta noticia antes de pasar con cualquier otra cosa. Y es que finalmente se ha anunciado una reserva estratégica cripto para Estados Unidos. Rescato este tweet de Michael Saylor donde nos muestra en una captura de pantalla dos publicaciones que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social, donde anuncia lo siguiente. En el primer tuit comenta: una reserva cripto de Estados Unidos elevará esta industria crítica después de años de ataques corruptos por parte de la administración Biden, por lo que mi orden ejecutiva sobre activos digitales ha dirigido al grupo de trabajo presidencial a avanzar en una reserva estratégica cripto que incluye XRP, Solana y Cardano. Me aseguraré de que Estados Unidos sea la capital cripto del mundo. Estamos haciendo grande a América otra vez. Después de esta noticia, tanto XRP como Solana y Cardano comenzaron un movimiento alcista súper grande. Pero es que claro, después de este anuncio solamente teníamos 3 criptomonedas, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con Bitcoin, con Ethereum? Pues un rato después podéis ver esa segunda publicación de Donald Trump donde dice: y obviamente Bitcoin y Ethereum, al igual que otras criptomonedas valiosas, estarán en el corazón de la reserva. Con esto se confirma por lo menos 5 criptomonedas, entre otras que se añadirán también a esta reserva estratégica de criptomonedas en Estados Unidos. Por lo tanto, tendrán Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y Cardano. Curiosamente, son las 5 criptomonedas a las que más análisis hemos hecho recientemente, tanto en el canal principal como en el canal secundario. Sé que llevamos unos cuantos días sin subir análisis en el canal secundario, pero esas 3 criptomonedas eran las que más estábamos analizando por las grandes comunidades que hay detrás de ellas. Y probablemente por esto también han sido las seleccionadas, además obviamente de que están en el top 10 market cap de criptomonedas. Lo más probable es que las otras criptomonedas que metan en esta reserva sean también algunas del top 10. Consultando CoinMarketCap podemos observar cómo tenemos otras como por ejemplo BNB, Dogecoin o Tron, dejando un poco más de lado lo que son las stablecoins. Pero a mí, por ejemplo, no me extrañaría nada que cayesen otras como Chainlink, Avalanche, Polkadot incluso. Habrá que ir viendo qué es lo que deciden incorporar en esta reserva. Pero de momento tenemos estas 5 y tenemos que esperar a ver cuáles pueden ser las siguientes. Mi apuesta personal por cuál puede ser la más probable sería Chainlink. Pero esto ya os digo que solamente es mi opinión. Tendremos que esperar a nuevos anuncios para confirmarlo. Desde luego que esto es una noticia que va a cambiar el juego por completo. Vemos cómo poco a poco el mercado cripto va dando pasos de adopción y desde mi punto de vista esto solo ha comenzado. Y ahora bien, vamos a ir directamente a revisar el precio de Bitcoin, porque estamos viendo cosas muy interesantes que comentábamos en vídeos anteriores. Si habéis visto los últimos análisis que hemos hecho en el canal, principalmente estuvimos hablando de que la probabilidad nos indicaba que este movimiento muy probablemente podría ser un evento de limpieza, una trampa de longs. Es lo que llevamos comentando sobre todo en estos últimos vídeos. Y en estos últimos días anticipábamos este cambio en la tendencia de Bitcoin. Como podéis observar, estuvimos viendo algunas señales clave que nos anticipaban este cambio de tendencia que estamos observando en el día de hoy. Recordemos que habíamos comentado cómo anteriormente el precio desarrolló una distribución dentro de la estructura mayor y esto hizo que el precio cayese a buscar las zonas operativas
que considerábamos objetivos para este movimiento bajista, que son estas zonas de liquidez que estaban por aquí en torno a los 89.280, 86.600 e incluso los 85.095. Y después de este evento climático que observamos, decíamos que iba a ser muy importante el proteger cualquier tipo de operativa que tuviésemos en short después de haber visto esta distribución, porque además de que ya habíamos alcanzado varios objetivos clave, esto nos ponía en riesgo de que nuestra operativa en short pudiese echarnos incluso en pérdidas si no la teníamos protegida, porque debido a esta señal anticipábamos un cambio de contexto, y es justo lo que estamos observando ahora mismo en el precio de Bitcoin. Observamos cómo el precio rebota al alza y vuelve a atacar el anterior nivel de soporte de la estructura en los 92.370. Muy importante este movimiento porque sucede justo al finalizar la semana, y si habéis visto vídeos anteriores recordaréis que tenemos una tesis donde este movimiento podría ser simplemente esa limpieza de toda esta estructura operativa y que tras esto teníamos que esperar una reacción alcista buscando el volver a recuperar el equilibrio sobre esta zona operativa de la estructura. Si terminamos consolidando este reingreso, tendremos una oportunidad operativa en compra buscando atacar máximos históricos e incluso continuar con una tendencia alcista a nuevos máximos, buscando pues objetivos bastante más altos que los que estamos viendo actualmente. Por lo tanto, para las próximas horas lo que tenemos que ver es si el precio es capaz de recuperar el equilibrio sobre esta zona de los 96.688 aproximadamente. Con que mantenga el equilibrio sobre este nivel, confirmaremos el rechazo a esta zona operativa, confirmaremos esa trampa de longs y apuntaremos como siguiente objetivo el intentar alcanzar la zona de la resistencia de los 108.145, lo que a su vez, si llegásemos a verlo, demostraría fortaleza en el gráfico de Bitcoin. El único escenario que sería negativo para Bitcoin en este contexto sería si rechazamos el reingreso y volvemos a buscar cotizar por debajo de esta zona operativa de soporte de los 92.180, porque esto lo que nos podría estar indicando es un rechazo en el precio y que pudiese valorar una continuación bajista. Pero después de ver cómo ha sido esta semana, qué niveles ha visitado y este evento climático, desde mi punto de vista, la probabilidad de que se cumpla al 100% nuestra tesis es muy alta. Por lo tanto, seguiríamos favoreciendo setups alcistas siempre y cuando consigamos consolidar este reingreso. Hemos hecho una lectura de 10 en el gráfico de Bitcoin en estos últimos vídeos. ¿Recordáis el vídeo de esta captura de pantalla donde os decía que volveríamos a este vídeo a recordar lo que habíamos comentado? Observad cómo de momento se ha cumplido gran parte del análisis que habíamos comentado, tanto la distribución que nos llevaría a movimientos bajistas visitando estas zonas de liquidez, como el posterior rebote alcista buscando ese reingreso. Solo nos queda confirmar el reingreso. Y esto ya lo comentábamos hace una semana cuando iniciaba la ruptura del soporte. Pero es que anteriormente en la comunidad privada ya habíamos comentado incluso el inicio de esta distribución también. Por eso os digo, queda muy poco para tener la oportunidad operativa, así que no os podéis dormir. Y recuerda estar suscrito al canal para no perderte estos análisis. Y ahora vamos a revisar, como siempre, las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different, donde vemos que se han llevado varias zonas operativas donde había un poco de liquidez. Vemos ahora mismo cómo quedan algunos niveles con liquidez cerca del precio. Tenemos un poquito en los 95.230 y bastante en los 97.150. Pero como habéis podido observar, si seguimos subiendo tenemos una zona que destaca aún más por la gran cantidad de liquidez que hay. Esto sería desde los 99.450 hasta los 100.875. Respecto a liquidez de 100x, tenemos mucha en los 97.017. Liquidez de 50x tenemos algo en los 97.055 y en los 97.835. Liquidez de 25x se han llevado gran parte de la liquidez que hay, pero si seguimos subiendo vemos bastante desde los 100.200 hasta los 101.025. Y
respecto a la liquidez de 10X, se han llevado ya lo que había aquí cerca del precio. Tendríamos que subir bastante más hasta esta zona de los 105.250 para encontrar bastante liquidez. Por cierto, si queréis aprender la metodología que utilizo para hacer análisis técnico y para operar en el mercado cripto, recordad que tenéis la formación disponible en Capital Profits, mi academia. Podéis acceder al curso donde se enseña esta metodología en la descripción del vídeo. Ahí es donde tenemos la comunidad privada, todos los vídeos de formación, sesiones de análisis semanales, etc. En Bookmap habíamos visto una dinámica bastante interesante en días atrás porque estábamos observando unas zonas de compra bastante curiosas, había mucho volumen de compras. Como podéis observar, seguimos viendo bastantes órdenes de compra y veíamos cómo absorbían parte de las órdenes que había en los 84.550 y después de iniciar el movimiento alcista enseguida volvían a aparecer. Recientemente veíamos durante el movimiento alcista cómo absorbieron algunas ventas en estos 88.950, también los 89.950 y vemos que recientemente absorben ventas en los 93.960, intentando frenar un poquito ese movimiento alcista que trae el precio de Bitcoin. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher vemos cómo empiezan a llevarse la liquidez que comentábamos en vídeos anteriores que había en zona de shorts. Seguimos viendo un pico bastante significativo en estos 95.700. También vemos por otro lado un poco de liquidez, quería decir, en torno a los 97.270. En los mapas de corto plazo sí que es cierto que vemos más liquidez en zona de longs, en los 87.285 y en estos 87.858. Y en los mapas de high leverage tenemos liquidez en los 88.115 y en torno a los 87.505. En los CBDs vemos cómo comenzaron las compras desde Bybit, desde todos los exchanges prácticamente. El que llegó un poco más tarde fue Kraken con estas compras, pero bueno, en general hubo compras desde todos. Bybit vendió un poquito de spot después, pero es que el balance en general es muy positivo. Todos los exchanges acompañando durante este movimiento alcista. Y bueno, además de las noticias que ya hemos comentado antes, también quería comentar un par. El presidente del Banco Nacional Suizo rechazó la idea de incluir Bitcoin como activo de reserva para Suiza. Argumentó que Bitcoin es demasiado volátil, carece de la liquidez necesaria y presenta riesgos de seguridad, lo que lo hace inadecuado para las reservas del Banco Central. Y luego, por otro lado, los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin en Estados Unidos registraron una entrada de 94 millones de dólares el 28 de febrero, rompiendo una racha de 8 días consecutivos de salidas. Ethereum recupera un poco de vida después de la debilidad que demostraba en vídeos anteriores. En este caso sí que es cierto que está teniendo un poco mejor de rendimiento respecto a Bitcoin, también porque estaba bastante más castigado, pero creo que es importante hacer una lectura del contexto completo en este caso, porque habíamos comentado cómo si terminábamos viendo que Bitcoin tiraba al alza, probablemente Ethereum lo iba a seguir, y teníamos que revisar si en Ethereum continuábamos viendo bastante liquidez en zona de shorts, porque en caso de tener mucha liquidez en zona de shorts en Ethereum, y si comienza a subir siguiendo el precio de Bitcoin, podríamos esperar un short squeeze que genere que Ethereum pueda subir aún con más fuerza. Así que teniendo en cuenta esta última noticia y que Ethereum es uno de los activos que se va a incorporar en esta reserva, puede ser que Ethereum comience su momento dentro de poco. No sé si ya está comenzando, pero sí que pienso que si esto continúa, si tenemos esa consolidación, si continúa el movimiento alcista, puede ser que veamos el inicio de una alt season y ahí Ethereum pues va a tener cierta presencia, al menos en lo que es el comienzo. De hecho, vemos ya en los mapas de liquidaciones de Trading Different como Ethereum se ha llevado un par de zonas operativas donde había bastante liquidez y aparece nueva liquidez muy cerca del precio que probablemente va a ayudar a que Ethereum continúe con este movimiento alcista. Como veis, parte de esta liquidez ya se la han llevado, pero seguimos viendo que queda un poco en torno a los 2.550 y en torno a los 2.575. Si seguimos subiendo, vemos algo en torno a los 2.740 también, y si llegamos a la zona de los 2.860 en adelante, tenemos muchísima liquidez en Ethereum. Probablemente, si alcanzamos esta zona operativa y comienzan a llevarse esta liquidez, Ethereum podría pegar una subida bestial. Así que
marcad este nivel porque va a ser una zona clave en caso de que Ethereum consiga alcanzar esta zona operativa. Yo creo que desde aquí es donde se podría llegar a dar ese short squeeze, pero claro, primero tiene que visitar esta zona y ya cuando la visite veremos si el precio de Ethereum tiene esa reacción que esperaríamos. En Bookmap estamos viendo cómo retiran órdenes de compra de la zona de los 2000, hay un poco de volumen de ventas en los 2700 y en los mapas de liquidaciones de Ethereum vemos como ya se han llevado parte de la liquidez que había, pero sigue quedando bastante desde los 2665 hasta los 2700. Y recuerda que si quieres hacer trading con criptomonedas sin tener que pasar KIC, te dejo en la descripción del vídeo dos alternativas de dos exchanges súper interesantes.